Tal vez uno de los más grandes mitos que pueda haber en cuanto a animales hace referencia a que los canguros boxean, una condición muy distribuida por los medios de comunicación, sobre todo las caricaturas de hace 40 años. De hecho, la idea está tan incrustada en la mente del colectivo que un canguro boxeando se ha convertido en un símbolo nacional para Australia, y en partidos deportivos donde los equipos australianos, la fanaticada puede ser observada con banderas y demás productos con este marsupial portando los singulares guantes de boxeo. Pero es cierto que los canguros son boxeadores innatos. ¿Dónde apareció este mito? ¿O solamente es una adaptación de un evento que el humano ha interpretado de una forma errónea y se ha cultivado más como un mito? Lo primero que hay que analizar para descifrar si es un mito es su forma de defensa. Los canguros cuentan con extremidades delanteras muy cortas, por lo que podrían aparentar que no cuentan con una facultad de estirar los brazos. Aunado a esto, solamente se pueden mover de arriba a abajo y su alcance no es mucho. De hecho, para acicalarse la cabeza tienen que descenderla para que sus manos puedan tocar sus orejas, pero esto no significa que no puedan utilizarlas en un conflicto. Al presentarse una pelea con otro congénere, se paran sobre sus patas traseras adoptando una postura erguida y aparentando un mayor tamaño. Sus brazos les ayudan a sujetar limitadamente a su contrincante y mantenerlo estático. Lo que sigue para el canguro es apoyarse en su cola y dar una patada con todas sus fuerzas con las extremidades traseras, las cuales son muy fuertes y largas, lo que acumula una fuerza al impactar muy poderosa, cosa que lo realizan sobre todo para proteger su territorio o en época de reproducción y en conflictos que se presentan con otros machos, y cuando patean lo realizan en los testículos, por lo que un golpe contundente dejará fuera de circulación a cualquiera. Un dato curioso es que aparte del golpe que reciben, sus patas compuestas por 3 dígitos, donde el dedo de en medio cuenta con una garra larga y afilada, el golpear puede ser muy peligroso, debido a que lo clavan como una daga, y si eres un hombre te podrá orquiectomizar de una forma rápida y muy dolorosa, por lo que cuando veas un canguro no pelees contra ellos, donde aparte de tener una fuerza considerable, no pelean justo, y seguro acabarás en la sala de hospital perdiendo tu descendencia, si no la perdiste antes del combate, cosa que es muy común ver en los varones que se sienten capaces de vencerlos, y si le sumamos bebidas alcohólicas y demás, tienden a molestar a los canguros donde existen resultados muy graves, saliendo victorioso el marsupial. Este manoteo que realizan es idéntico como si estuvieran boxeando. Además, el movimiento que ejecutan para quitarse las manos del contrincante se podría ver como si estuvieran esquivando los ataques. Sumado a esto, con la brillante iniciativa que tiene el ser humano para buscar la forma de divertirse, ideó que al ponerles unos equipos de boxeo, es decir, guantes y en ocasiones caretas, los canguros aparentan una competición de pugilismo que se tiene registro desde 1891, y con el pasar de la historia se ha sembrado tal idea, que ha pasado desde el estampado del canguro boxeador en los aviones de combate australianos en la Segunda Guerra Mundial, hasta la cultura popular donde casi siempre que sale un canguro le ponen con guantes de box. Además, los guantes ayudan a la persona que se enfrenta a ellos a estar un poco más protegido, debido a que las manos también tienen garras afiladas y cuando te intentan agarrar sufres de múltiples heridas de una profundidad considerable. Además que con estos les es más difícil sujetar a una persona y propiciarles una patada, pero aún con estos guantes son muy peligrosos. En este tipo de eventos, los canguros por naturaleza tienden a ser agresivos y solamente defensores con su territorio, y cuando se sienten intimidados, estos pelearán debido a que en su estado natural no presentan muchos depredadores y sus únicos contrincantes normalmente son otros canguros, por lo que realmente no boxean, debido a que utilizan sus pies y dan golpes abajo del cinturón. Pero la gente ha visto tal evento y para divertirse, los hombres son capaces de ponerle unos guantes y simular que están peleando contra uno, por lo que es un mito que los canguros boxean. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal. Les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego!